Buenas noches, comunidad. Apaga la luz que ya estás escuchando Diario del Infierno. Damos inicio con esta historia. Mi nombre es Adrián Castillo. Tengo 34 años y vivo en Dallas, Texas. Nací en Guadalajara, México, pero llevo en Estados Unidos desde los 18 años. Esta historia comienza hace 2 años, cuando decidí visitar a mi abuelo Esteban en su comunidad cerca de Tulsa, Oklahoma. Mi abuelo tiene 87 años. Son de esos viejitos curtidos que cruzaron el desierto a pie cuando migrar todavía se hacía así. Un hombre de pocas palabras, pero historias increíbles. Salí de Dallas un viernes por la tarde. La ruta era simple y yo calculaba llegar a las 9 de la noche. Todo iba perfecto, poco tráfico, buena música, pensando en la carne asada que mi abuelo prometió preparar. Eran las 8:15 cuando pasé por McAllister. El cielo ya estaba negro, esa oscuridad densa que solo existe en zonas rurales. La carretera era de 2 carriles, bordeada por árboles altos que formaban un túnel vegetal. Fue entonces cuando vi el letrero. Al principio no le presté atención. Era amarillo, del tipo que advierte curvas peligrosas, pero cuando mis luces lo iluminaron, sentí un escalofrío. Decía, kilómetro 14, no se detenga por ningún motivo, continúe hasta la siguiente salida. La redacción era extraña, no era el típico mensaje vial. Había algo urgente, desesperado, en esas palabras. Digo, ¿por qué no detenerse? ¿Qué pasaba en ese kilómetro 14? Yo reduje la velocidad mirando a ambos lados. No había nada fuera de lo común. Solo árboles, oscuridad y el camino gris extendiéndose ante mí. Decidí ignorar mi curiosidad y seguí. Así que aceleré de nuevo a 100 kilómetros por hora. Durante 3 o 4 minutos después, vi otro letrero idéntico. Kilómetro 14, no se detenga por ningún motivo. Continúe hasta la siguiente salida. A 500 metros del primero. Eran 2 señales con el mismo mensaje tan cerca. Era muy inusual. La incomodidad comenzó a crecer en mi pecho. Había algo en el aire, una tensión que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. Subí el volumen de la música tratando de distraerme, y entonces las vi. Luces azules y rojas parpadeando en mi espejo retrovisor. Sentí pánico instantáneo. Estaba conduciendo demasiado rápido. Volté a revisar el velocímetro. Iba a 105 kilómetros por hora. Apenas 5 por encima del límite. No era suficiente para que me detuvieran. Pero ahí estaban las luces acercándose rápidamente. Hice lo que cualquiera haría. Intermitentes y reducir la velocidad y orillarme al acotamiento. Mi corazón latía con tanta fuerza hasta que me detuve completamente, puse las intermitentes de emergencia y esperé. Las luces de la patrulla se detuvieron unos 5 metros atrás de mí. Los destellos azules y rojos iluminaban rítmicamente el interior de mi camioneta, creando sombras. Esperé 1, 2, 3 minutos, pero nadie salía. Normalmente un oficial ya habría estado en mi ventana con su linterna pidiéndome mi licencia y mi registro. Así que bajé mi ventanilla asomándome para ver mejor. Y mi sangre se heló. No podía ver la patrulla. Veía las luces perfectamente, azul y rojo, parpadeando. Pero detrás de las luces no había ningún vehículo. Era como si flotaran en el aire, suspendidas en la oscuridad, sin nada que las sostuviera. Parpadeé varias veces pensando que era algún efecto óptico. Ajusté el espejo retrovisor, miré por el espejo lateral y el resultado era el mismo. Eran unas luces sin el vehículo. En ese momento el miedo se transformó en terror y recordé el letrero. No se detenga por ningún motivo. Y yo acababa de detenerme. Mi mano temblorosa se movió hacia la palanca de cambios. Iba a arrancar cuando las luces se apagaron de golpe.
Un segundo estaban ahí, brillantes, y al siguiente, oscuridad absoluta, como si alguien hubiera apretado un interruptor. Me quedé paralizado. Puse el motor en marcha, manos aferradas al volante, mirando la negrura total detrás de mí. Y nada. No había luces, no había patrulla ni sonidos. Solo era el silencio ensordecedor del murmullo de mi motor. Mi respiración se aceleró. Intenté racionalizar. Tal vez otra camioneta con luces LED modificadas. Era una broma pesada. Tal vez apagaron las luces y se fueron rápido. Pero sabía que esas explicaciones no tenían sentido. Las luces habían desaparecido instantáneamente. Estaba a punto de salir disparado cuando vi algo por la ventana del copiloto. Un destello. Giré la cabeza bruscamente y lo que vi hizo que mi mente se negara a procesarlo. Sobre los árboles, flotando a unos 20 metros de altura, había luces, no de vehículos ni de aviones. Eran orbes brillantes de un blanco azulado intenso, tan luminosos que iluminaban las copas de los árboles como si fuera de día. Eran 3 orbes formando un triángulo perfecto, completamente inmóviles. La luz era antinatural. Se emanaba en todas las direcciones simultáneamente, creando un resplandor difuso que hacía que los árboles proyectaran sombras múltiples y distorsionadas. Mi camioneta estaba completamente iluminada. Podía ver cada detalle del interior con absoluta claridad. El tablero, los asientos, mis manos sobre el volante. Todo estaba bañado en esa luz blanca azulada que pulsaba suavemente. Y entonces sentí algo que nunca había experimentado. Una presión. No era física exactamente, sino algo que presionaba contra mi mente, como si algo estuviera tratando de entrar en mis pensamientos. Era invasivo, violento. Me hacía querer gritar, pero no podía encontrar mi voz. El tiempo se volvió extraño. Los segundos parecían estirarse y contraerse. Miré el reloj del tablero. 8:47 de la noche. Parpadeé. 8:52. 5 minutos habían pasado en lo que sentí como un segundo. Volví a parpadear. 8:59. Eran 7 minutos más desaparecidos. Entré en pánico. Agarré el volante con todas mis fuerzas y pisé el acelerador a fondo. Las llantas rechinaron, levantando humo mientras la camioneta salía disparada. No miré atrás, solo quería alejarme de esas luces, de esa presencia que había sentido penetrando mi mente. Conduje como loco con el acelerador pegado al piso, tomando curvas a velocidades peligrosas. Las luces desaparecieron de mi vista después de unos minutos, pero la sensación de ser observado persistía. Finalmente, vi luces de civilización. Era una gasolinera. Casi lloré de alivio cuando entré al estacionamiento iluminado. Me detuve junto a la bomba, apagué el motor y me quedé ahí sentado temblando. Fue entonces cuando miré el reloj y eran las 10:23 de la noche. Eso no podía ser correcto. Había salido de Dallas a las 4:30. Pasé por McAllister a las 8:15, vi el primer letrero a las 8:20, me detuve a las 8:45 y había conducido hasta la gasolinera unos 15 minutos máximo. Deberían de ser las 9, 9:15 como mucho, pero el reloj marcaba las 10:23. Saqué mi celular con manos temblorosas y efectivamente, 10:23. Miré el reloj de la gasolinera, 10:23. Había perdido casi hora y media que no podía explicar, que no recordaba, que simplemente había desaparecido de mi mente. Entré a la tienda en shock. El empleado, un hombre mayor de origen hindú, me miró con preocupación. ¿Está bien, amigo? Se ve pálido. No supe qué responder. ¿Cómo explicas que acabas de perder 90 minutos de tu vida? ¿Viene del kilómetro 14? Me preguntó de repente, estudiando mi expresión. Me quedé helado. ¿Cómo es que lo sabía? Me dijo, por su cara, he visto esa mirada antes. Mucha gente pasa por aquí después de ese tramo.
todos con la misma expresión, todos faltándoles tiempo. Le conté lo que había visto, no le dio risa, asintió gravemente, como si cada palabra confirmara algo que él ya sabía. Los letreros están ahí por alguna razón, me dijo. Llevan poniéndolos y quitándolos desde hace décadas. Las autoridades saben lo que pasa, pero no pueden hacer nada. Así que solo advierten. Algunos escuchan y otros, como usted, se detienen. Nadie sabe con certeza qué es lo que está pasando ahí. Los viejos del pueblo dicen que son visitantes. Otros, que es un portal. Yo solo sé que ese tramo no es normal y que las personas que se detienen pierden tiempo, pierden la memoria y algunos no vuelven siendo los mismos. Sus palabras me atravesaron. ¿Cómo no volver siendo el mismo? Me vendió un café que no probé y sugirió que llamara a alguien. Le marqué a mi abuelo con los dedos temblorosos. Me preguntó que dónde estaba, que ya eran más de las 10 y que estaba preocupado. Le dije que había pasado algo raro en el kilómetro 14 y después de esto solo hubo un silencio largo. Cuando habló de nuevo, su tono era completamente diferente. ¿Te detuviste? Sí. ¿Viste las luces? Sí, abuelo, ¿cómo sabe? Escúchame bien, mijo. Quédate donde estás. Voy para allá. No te muevas de esa gasolinera, ¿me entendiste? Tengo que revisarte y tengo que asegurarme de que realmente estás bien. Colgó y me quedé ahí parado sosteniendo mi teléfono, sintiéndome más perdido y asustado que nunca. Mi abuelo llegó 40 minutos después, conduciendo su vieja pick-up a una velocidad que nunca imaginé posible. Salió con una agilidad sorprendente para su edad. Su rostro mostraba alivio y preocupación profunda. Se acercó, me examinó de arriba abajo, mirándome a los ojos con una intensidad. Me tomó de los brazos, me revisó mis manos, antebrazos, como buscando algo específico. Me preguntó que si sentía algún dolor, alguna quemadura, y no, yo no sentía nada de eso, solo estaba asustado. Así que pareció relajarse un poco. Súbete a mi camioneta, me dijo. Yo voy a manejar la tuya y vámonos a casa que necesitamos hablar. Durante el camino, revisaba constantemente el espejo retrovisor, asegurándose de que yo lo siguiera. Cuando llegamos, me hizo pasar a la cocina, preparó un café y se sentó con la expresión más seria que le había visto. Me dijo, lo que viste esta noche no es la primera vez que pasa, ni será la última. Durante 2 horas, mi abuelo me contó una historia que cambió mi percepción de la realidad. Me habló de cómo ese tramo, específicamente el kilómetro 14, había sido escenario de encuentros inexplicables desde los años 60. Docenas de personas con experiencias similares, luces de patrulla fantasma, luces en los árboles, tiempo perdido. Me contó que su compadre se detuvo en ese tramo en 1987, que vio las mismas luces, y cuando volvió en sí, habían pasado 3 horas, y tenía quemaduras en los brazos, como si hubiera tocado algo muy caliente o expuesto a una radiación. Las marcas les duraron semanas. Me mostró fotografías viejas, un hombre mostrando su antebrazo a la cámara, y las quemaduras eran evidentes. Había patrones extraños que no parecían de ninguna quemadura convencional. Mi abuelo continuó diciéndome que las autoridades locales sabían perfectamente lo que ocurría. Había reportes oficiales, pero nunca públicos. Policías estatales habían reportado los mismos orbes brillantes. Algunos oficiales se negaron a patrullar ese sector después del anochecer. El letrero del kilómetro 14 empezó en los 90. Un camionero que siempre pasaba por esa ruta decidió tomar acción. El problema es que cada vez que lo ponían, desaparecía a los pocos días. A veces lo encontraban tirado, doblado, como si algo con mucha fuerza lo hubiera arrancado, y lo volvían a poner y volvía a desaparecer. Me dijo que los viejos del pueblo tienen sus teorías. Algunos dicen que es un portal, un lugar donde la frontera entre los mundos es más delgada. Otros dicen que son visitantes de otros mundos que vienen a estudiarnos,
a tomar muestras. Él ha vivido aquí por más de 40 años y ha escuchado todas las historias. Ha conocido a la gente que ha tenido encuentros. Y su conclusión es que son exactamente eso, visitantes, no de este mundo, sino ovnis, extraterrestres, como quieras llamarles. Estuvieron activos aquí durante décadas, pero en los últimos años la actividad ha disminuido y ya no es tan frecuente. Supone que ya terminaron, que ya hicieron lo que tenían que hacer. Tomaron lo que necesitaban, estudiaron lo que necesitaban y se fueron, en su mayoría. Pero todavía regresan de vez en cuando, como si ese lugar fuera un punto de referencia, una base temporal. Yo solo me quedé helado escuchando toda esta historia. La idea de haber estado en presencia de algo no humano, de haber perdido hora y media sin saber qué me hicieron, era aterradora. Es decir, ¿me hicieron algo durante ese tiempo que no recuerdo? No lo sé y creo que tal vez nunca lo voy a saber. Es como si borraran esa parte de mi memoria. Esa noche ya no pude dormir. Me quedé mirando al techo, reviviendo cada segundo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas luces brillantes y sentía esa presión mental invasiva. Y los días siguientes investigué. Encontré foros donde personas compartían experiencias similares en ese mismo tramo. Los relatos eran escalofriantemente parecidos. Luces de patrulla, fantasma, tiempo perdido, orbes sobre árboles. Algunos reportaban haber visto figuras dentro de esas luces, siluetas no del todo humanas. Descubrí que la zona cerca de McAllister tiene una larga historia de avistamientos ovni. Los reportes se remontan a los años 50, mucho antes de que construyeran esa carretera, como si ese lugar fuera un punto de interés para algo que no entendamos. Han pasado 2 años, el tiempo perdido sigue siendo un misterio para mí. Nunca recuperé esos 90 minutos. A veces tengo sueños extraños donde estoy en un lugar brillante rodeado de luz, con figuras borrosas moviéndose, pero no sé si son recuerdos reales o mi mente solo está llenando los vacíos. Lo que sí sé es que ese tramo sigue ahí. El kilómetro 14 sigue existiendo. Aunque mi abuelo dice que la actividad ha disminuido, los reportes continúan. Hace 3 meses, un usuario publicó fotos del letrero en uno de los foros. Ahí estaba, en amarillo claro. Kilómetro 14. No se detengan por ningún motivo. Continúen hasta la siguiente salida. Lo volvieron a poner. Eso significa que todavía pasa algo ahí, que las autoridades siguen advirtiendo, que el fenómeno, aunque menos frecuente, no ha desaparecido. A veces me pregunto qué pasó realmente durante esos 90 minutos. ¿Qué querían? Si tomaron algo de mí que no he notado que faltaba. Lo único que puedo decirles con certeza es esto. Si alguna vez están conduciendo por Oklahoma, cerca de McAllister, y ven un letrero amarillo que advierte no detenerse en el kilómetro 14, por el amor de Dios, háganle caso. No importa que vean detrás, no importa si son luces de patrulla, sirenas, alguien pidiendo que se detengan, no lo hagan. Mantengan el pie en el acelerador y salgan de ahí lo más rápido posible, porque hay cosas que no podemos explicar. Hay lugares donde la realidad funciona diferente y hay presencias que nos observan desde arriba, con intenciones que jamás comprenderemos. El kilómetro 14 es uno de esos lugares, y yo tuve la mala suerte de detenerme ahí. Seguimos con la siguiente historia. Me llamo Efraín, tengo 42 años y durante casi un año trabajé como velador nocturno en un antiguo hospital a las afueras del pueblo. Nadie quería ese turno, no por el sueldo, sino porque el hospital llevaba cerrado por 15 años y nunca estuvo realmente vacío. El edificio se levantaba como un cadáver mal enterrado. Tenía ventanas rotas, puertas oxidadas, y desde la primera noche me lo advirtieron. No entres al ala norte, no subas al 3er piso y sobre todo, no abras la sala de pediatría.
Cuando necesitas el trabajo, aprendes a no hacer preguntas. Mis rondines eran simples. Era caminar los pasillos interminables con una lámpara barata, escuchar el eco de mis propios pasos, sentir que el silencio se movía cuando yo ya no miraba. Las primeras semanas fueron tranquilas, si es que se le puede llamar tranquilidad a sentir que te observan desde las habitaciones vacías. Pero una noche todo comenzó. Escuché risas suaves y lejanas, como cuando un niño juega en el patio del vecino y el viento trae su voz. Quise creer que eran gatos o ratas. El cerebro siempre busca una explicación, hasta que deja de poder hacerlo. Las risas venían del tercer piso, del ala norte de la sala de pediatría. Comencé a evitarlas, a acelerar el paso, a fingir que no las escuchaba. Pero el hospital no te deja fingir mucho tiempo. Las luces fallaban solo en esa zona. Los pasillos se sentían más fríos ahí, y las paredes tenían marcas pequeñas, como si manos diminutas hubieran sido arrastradas durante años sobre la pintura. Una madrugada encontré dibujos hechos con carbón en las paredes. Eran muñecos de palitos, todos sin ojos. Le hablé al supervisor. Me dijo que no inventara cosas, que ese hospital siempre había tenido fama de estar embrujado, pero que no era así. La noche que todo cambió, llovía tan fuerte que el techo parecía respirar. Se fue la luz por completo, solo mi linterna y las risas. Más cerca. No corrí y eso fue lo peor. Caminé, como si algo dentro de mí quisiera llegar tan rápido. La puerta de pediatría estaba abierta y yo juraría que siempre estuvo cerrada. Pero una parte de mí sintió curiosidad y entré a verla. La sala era enorme. Las camitas seguían alineadas, oxidadas, con colchones vencidos manchados con algo que nunca se fue. Apunté con la linterna y las sombras no se movieron como deberían. Había siluetas pequeñas, delgadas, de pie entre las camas. No tenían rostro, solo contornos, y sabía que me estaban mirando. Las risas venían del área de cuneros. El sonido era alegre pero torcido, como una grabación vieja repetida demasiadas veces. Avancé un poco y las siluetas giraron al mismo tiempo. Sentí una presión en el pecho como cuando lloras sin poder hacerlo. Las paredes comenzaron a mostrar cosas, sombras que no coincidían con las cosas, reflejos en los vidrios rotos que no eran los míos. Y entonces, los cuneros comenzaron a moverse, no fuerte y no de golpe, como si alguien las meciera con cuidado. La risa se volvió llanto, luego tos, luego silencio. Quise irme, pero mis pies no me respondían. Algo me tocó la pierna, pequeño, caliente, y sentí una mano. No la vi, pero la sentí, y en ese momento supe algo horrible. No querían asustarme, querían que me quedara. Las siluetas se acercaron. Ya no eran solo sombras. Tenían ropas viejas y antiguas, botas de hospital. Algunos tenían vendas, otros tubos que colgaban como recuerdos mal puestos. Todos me miraban como se mira un adulto que promete algo. El aire se llenó de imágenes. Eran camas llenas, gritos apagados, luces blancas, niños que entraban y no salían. Y comprendí. Este lugar no cerró, solo dejó de fingir que estaba vivo. Cuando la presión en el pecho fue insoportable, la mano se soltó. Las siluetas retrocedieron y la risa volvió. Y la puerta se cerró sola. Corrí y no miré atrás. Jamás volví a subir al tercer piso. Renuncié una semana después. No expliqué nada. Pero ya no dormía y soñaba con camitas moviéndose, con risas detrás de mis oídos. Pero lo peor fue cuando sentí que no todo se quedó en el hospital. A veces, al apagar la luz de mi cuarto, escucho pasos pequeños. Otras noches, la risa suave,
como si alguien estuviera esperando a que yo vuelva. Busqué información, incendios ocultos, medicamentos caducados, niños que murieron sin registro. La sala de pediatría fue clausurada antes de que el hospital entero, y nunca se bendijo, nunca se limpió, solo se cerró, como si cerrar una puerta bastara. Investigué más y encontré reportes viejos en el archivo municipal. En 1987 hubo un brote de neumonía. 32 niños ingresaron a pediatría en 2 semanas. El hospital estaba saturado, sin medicinas, sin personal suficiente. 24 no salieron. Nunca hubo una investigación, nunca hubo responsables, solo un cierre silencioso y una cláusula de confidencialidad que nadie firmó, pero todos respetaron. Los cuerpos fueron cremados en lote, sin ceremonias individuales, sin nombre en las urnas, solo cenizas mezcladas y un entierro colectivo en un cementerio municipal. Nadie volvió a hablar de eso, hasta que el hospital cerró por falta de presupuesto, 8 años después. Y ahora entiendo por qué las siluetas me miraban así. No buscaban venganza, buscaban ser recordados. La semana pasada pasé cerca del lugar. Las ventanas siguen rotas, pero juro que esa noche había luces pequeñas adentro y sombras que no quieren estar solas. Anoche encontré algo en la puerta de mi casa. Un dibujo hecho con carbón. Era un muñeco de palitos, una conita, una jeringa y abajo con letra infantil: gracias por quedarte. No escribo esto para asustarte, lo hago porque alguien tiene que saberlo. Los hospitales abandonados no están vacíos, solo siguen esperando y a veces te pueden seguir a casa. Y para terminar, tenemos el siguiente relato de esta noche. Mi nombre es Julián y llevo 8 años trabajando en el turno de madrugada en una maquiladora al borde de la ciudad. De 10 de la noche a 6 de la mañana, siempre los mismos, siempre solos. La fábrica es vieja y enorme. Después de las 2 de la madrugada, comienza el silencio. Las primeras semanas noté cosas pequeñas, luces parpadeando, puertas abiertas que yo había cerrado. Esa sensación constante de ser observada desde los pasillos que parecen no terminar nunca. Pero fue a las 2:20 de la madrugada cuando la vi por primera vez. Caminaba revisando válvulas en el pasillo central, cuando al fondo apareció una figura pequeña. Era una niña, de espaldas, inmóvil, con un vestido blanco y sucio, atravesado por franjas rojas horizontales. Estaba parada exactamente sobre las líneas del piso. Sentí un frío que me bajó y me recorrió por todo el cuerpo. Parpadeé tratando de enfocar y cuando abrí los ojos, ya no estaba. No le dije nada a nadie. Me convencí de que era el cansancio. Hasta el día siguiente, en el registro de rondines, alguien había marcado en el pasillo central hora 2:20 de la madrugada, con tinta roja. Yo no había sido, así que supongo que a alguien más le pareció algo extraño a esa hora. Esa noche empezaron los sonidos. Pasos pequeños, arrastres suaves, siempre en la misma hora y siempre en el mismo pasillo. Evitaba mirar al fondo, pero mi cuerpo sabía que no estaba solo. Una madrugada, mientras revisaba un tablero eléctrico, llegó un olor, y entonces fue cuando vi su reflejo en el vidrio del tablero. Ella estaba detrás de mí, el vestido blanco, las franjas rojas, el cabello negro cayéndole sobre la cara. No volteé, cerré los ojos y conté hasta 10. Y cuando los abrí, la temperatura había caído varios grados, y en el piso, justo donde yo ya estaba parado, aparecieron huellas pequeñas, descalzas, y en ese momento me di cuenta que en la fábrica tenía algo viviendo en ella y me había visto.
Ella no aparecía al azar, se movía con un patrón. El pasillo central, las bodegas del fondo, la zona de calderas, como si estuviera cuidando algo o esperando algo. Las cámaras fallaban todas las noches entre las 2 y las 3 de la madrugada. Había interferencia, ruido blanco, pero a veces, entre la estática, se alcanzaba a ver una silueta pequeña cruzando el encuadre, hasta que un supervisor me contó la historia apenas entre susurros. Me dijo que hace años, cuando la fábrica apenas empezaba, una familia vivía dentro del terreno. El padre trabajaba ahí, la hija jugaba entre las máquinas, y una madrugada hubo una explosión. Había caos y gritos, y después todo fue silencio. Nunca encontraron el cuerpo de la niña. Yo solo escuché y sonreí con una risa nerviosa. Y a partir de ahí, los fenómenos que se presentaban comenzaron a intensificarse. Las máquinas que se encendían solas, bandas transportadoras que avanzaban unos centímetros y se detenían, sensores de movimiento activándose en pasillos vacíos. Una noche sentí una mano fría rozándome el tobillo. Otra madrugada sentí una respiración infantil justo detrás de mi cuello. Y siempre había ese olor extraño a humedad. Empecé a soñar con ella. Me miraba, sonreía sin mover la boca, señalaba el pasillo. Y una noche no aguanté más. La seguí. Caminaba despacio, flotando apenas sobre el piso. El vestido se movía como bajo el agua. Llegó a una puerta clausurada desde hace años. Una zona abandonada que ya no se usaba. Y la puerta se abrió sola. El aire que salió de ahí estaba helado. Adentro, el piso tenía las mismas franjas rojas, pero más viejas, más gastadas. Y en una esquina había marcas en la pared, como si alguien hubiera contado los días. Y entendí algo horrible. La niña no estaba perdida, estaba atrapada y estaba marcando su territorio. Cuando quise salir, sentí una presión brutal en el pecho. No podía respirar. Vi sus pies flotando frente a mí. Por primera vez, levantó la cara. No tenía ojos, había solo oscuridad. Y desperté en la enfermería 3 horas después. No supe qué fue lo que pasó, pero renuncié al día siguiente, o al menos lo intenté. Cada que faltaba yo a la fábrica, algo pasaba. Accidentes, fallas graves, gente lastimada. Hasta que regresaba. La niña volvió a aparecer, más cerca, más clara. Ahora la veo todas las noches. Camina, revisa, se detiene frente a mí. A veces deja huellas húmedas, a veces deja manchas rojas nuevas en el piso. He intentado hablar con otros trabajadores. Nadie admite verla, pero todos evitan el pasillo central después de las 2 de la madrugada. Todos menos yo, porque entendí algo peor que todo lo anterior. Ella no quiere que me vaya. Necesita que alguien la vea, que alguien sepa que sigue aquí, que alguien cuente su historia. Anoche dejó algo nuevo en mi casillero, un dibujo hecho con tinta roja, y era yo en el pasillo, y detrás de mí había otra figura pequeña. Si alguna vez trabajas de noche en una fábrica vieja y ves a una niña con vestido blanco y franjas rojas caminando sola por un pasillo vacío, no la sigas. Ella no juega, ella patrulla, y cuando termina su ronda, alguien más ocupa su lugar. Llevo 8 años trabajando aquí, y cada día me siento más pequeño, más frío y más como un niño jugando con otra niña. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de algo más. Esta comunidad se está construyendo con personas que han vivido cosas que no siempre se atreven a contar en voz alta. Cuéntanos desde dónde nos estás escuchando esta noche. Y si alguna vez te ha ocurrido algo que no puedas explicar,
Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Suscríbete y acompáñanos, porque en este canal seguimos reuniendo testimonios reales y nuevas historias que no deberían ser olvidadas. Esto fue Diario del Infierno.